Hola, mi nombre es Astrid Alveares y yo les voy a hablar sobre soluciones en serie cerca de un punto ordinario. Supongamos la ecuación diferencial de segundo orden p de x segunda derivada de y con respecto a x más q de x derivada de y con respecto a x más r de x por y igual a 0. Si esta ecuación diferencial la dividimos entre p de x, nos quedaría y' más p de x, y' más q de x por y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial en su forma estándar. Entonces podemos definir qué es un punto ordinario y qué es un punto singular. Se dice que un punto x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial 1, que podemos ver, si tanto p de x como q de x en su forma estándar son analíticas en x0. Recordemos que una función es analítica cuando admite desarrollo en serie de potencia alrededor del punto x0. Y un punto que no es ordinario es un punto singular. Primero tenemos aquí este ejemplo. Tenemos y' más exponencial de x y' más seno de x por y igual a 0. Entonces, tenemos que x igual a 0 es un punto ordinario, debido a que la exponencial admite desarrollo en serie de potencia en este punto, y el seno también, por lo tanto son analíticas, entonces este punto es ordinario. En cambio, en el siguiente ejemplo tenemos la misma exponencial, pero ahora tenemos el logaritmo, y el logaritmo en el punto x igual a 0 no es una función analítica, por lo tanto es un punto singular, el x igual a 0. Para esta parte del curso vamos a estudiar los coeficientes polinómicos, es decir, cuando p, q y r en la ecuación diferencial 1 son polinomios y no hay ningún factor común entre ellos tres. Entonces ambas funciones racionales, p de x igual a q de x entre p de x y q de x igual a r de x entre p de x, son analíticas excepto cuando p de x es igual a 0. Entonces se tiene que x igual a x0 es un punto ordinario de la ecuación 1 si p de x es distinto de 0. Y se dice que x igual a x0 es un punto singular cuando p de x es igual a 0. Entonces tenemos el teorema de existencia de soluciones en series de potencia. Si x igual a x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, entonces es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de una serie de potencia, y igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de a sub n por x menos x0 elevado a la n. Y decimos que esta solución converge por lo menos en un intervalo definido, valor absoluto de x menos x0 menor a ρ, donde ρ es la distancia desde x0 al punto singular más cercano. Determinación de una solución en serie de potencias. Debemos de saber que para determinar una solución en serie de potencia de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea es muy similar a lo que se hizo cuando se resolvieron las ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas con el método de coeficientes indeterminados. A continuación les voy a presentar una serie de pasos que debemos de seguir para poder hallar la solución en serie de potencias. Entonces el primer paso sería evaluar si x0 es un punto ordinario. El segundo paso es vamos a proponer una solución y igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x menos x0 elevado a la n. Y la sustituimos en la ecuación diferencial, pero recordemos que para poder sustituirla primero debemos de derivar y. El tercer paso es combinar la serie, es decir, queremos que todas las series comiencen con el mismo índice y que la variable tenga el mismo exponente. Y por último, igualamos los coeficientes del miembro derecho de la ecuación para determinar los coeficientes a sub n. Entonces, ahora vamos a ver mediante un ejemplo cómo seguir los pasos de este procedimiento. Vamos a resolver
el problema 7 del capítulo 5, sección 5.2 del libro Boyce D'. Tenemos la ecuación diferencial y' más x y' más 2y igual a 0, alrededor del punto x sub 0 igual a 0. En la parte A de este ejercicio nos piden que busquemos soluciones en serie de potencia de esta ecuación diferencial en torno al punto dado y debemos encontrar la relación de recurrencia. Primero tenemos que, como el primer paso, ver si x igual a 0 es un punto ordinario. Como podemos observar en la ecuación diferencial, el p de x, es decir, lo que acompaña a la segunda derivada de y, el coeficiente, es 1. Por lo tanto, no hay ningún problema, ya que no depende de x. Entonces, se dice que el punto x sub 0 es un punto ordinario y no hay puntos singulares. Suponemos ahora, ya que vimos que era un punto ordinario, vamos a suponer la solución y igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n de x menos 0, porque recordemos que si x sub 0 es igual a 0 en este caso, elevado a la n, entonces nos quedaría esta serie, la cual converge por el teorema que vimos anteriormente, el de existencia. Decimos que converge para el valor absoluto de x menores que infinito. Entonces, esta serie converge para todo x. Tenemos nuestra solución y debemos de derivarla. La primera derivada, recordemos que es con respecto a x, entonces bajamos el n y nos quedaría x a la n menos 1. Esta serie va a comenzar a partir de 1 y no a partir de 0, porque si nosotros vemos el primer término de y, podemos colocar a sub 0, x a la 0 es 1. Por lo tanto, esto es una constante, a sub 0. Entonces, al derivarla, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, se me va a ir este primer término y por ello es que la serie empieza a partir de 1. Análogamente, sucede igual cuando hacemos la segunda derivada y obtenemos esta ecuación. Por lo tanto, si la sustituimos en la ecuación diferencial, vemos que sustituimos quién es y' más x de la ecuación diferencial, sustituimos quién es y' más 2 y sustituimos quién es y. Ahora, como podemos ver en la segunda serie del miembro derecho, vemos que el x se me puede ir se me cancela con el xn-1. Ese menos 1 se me cancela con el x. Entonces me quedaría solo la serie desde n igual a 1 de a sub n de n por x a la n. En este punto queremos combinar las series. Por lo tanto, vamos a sacar el primer término de la primera serie y el primer término de la tercera serie. Entonces, en la primera serie, si sustituimos quién es n igual a 2, nos quedaría a sub 2 por 2 menos 1 es 1. Y x a la 0 es 1, por lo tanto me quedaría 2 a sub 2. Y en la tercera serie, si sustituimos quién es n igual a 0, nos quedaría a sub 0, x a la 0, que es 1. Entonces nos quedaría 2 a sub 0. Por lo tanto, tendríamos, como dijimos, 2 a sub 2 más 2 a sub 0. Luego la serie, que ahora va a comenzar en 3 porque ya sacamos ese término. La otra serie igual. Y la tercera serie va a comenzar a partir de 1 porque ya sacamos el primer término. Ahora, si reemplazamos n-1 por n en la primera serie y comenzamos la suma en 1 en lugar de 3, vamos a obtener esta ecuación que tenemos aquí. Como podemos observar, al hacer este cambio, ahora todas las series, el índice es 1. Por lo tanto, las puedo combinar, de manera que me quede una sola serie. Y además, el exponente de ambas variables, que sería la x, es el mismo, es x a la n en todas. Entonces también por eso lo puedo colocar una sola serie. Ahora llegamos al cuarto paso,
que es en el cual debemos de igualar a lo que esté en el miembro izquierdo a lo que esté en el miembro derecho. En el miembro derecho vemos que tenemos que es 0. Por lo tanto, decimos que como estos coeficientes son independientes, no están ligados a ninguna variable, tenemos que 2 a sub 2 más 2 a sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, a sub 2 es igual a menos a sub 0. Y por último, tendríamos que a sub n más 2 por n más 2 por n más 1 más a sub n por n más 2 a sub n, lo igualamos a 0. Y esta es nuestra relación de recurrencia, que va a ir desde n igual a 0 hasta infinito. Si esta relación de recurrencia la despejamos un poco, como podemos ver, vamos a despejar a sub n más 2, obtenemos esta ecuación. Ahora, en la parte B de este ejercicio, nos piden que encontremos los 4 primeros términos de cada una de las dos soluciones, y sub 1 y y sub 2. De la relación de recurrencia, cuando las despejamos, si ahora sustituimos valores de n, comenzamos con n igual a 0, por lo tanto obtendríamos que a sub n es igual a menos a sub 0. Si sustituimos n igual a 1, nos quedaría a sub 1 más 2, que sería a sub 3, igual a sub 1 entre 1 más 1, 2, sería entre 2. Si ahora sustituimos n igual a 2, nos quedaría que a sub 2 más 2, que sería a sub 4, es igual a sub menos a sub 2 entre 2 más 1 sería entre 3. Pero nosotros sabemos aquí quién es a sub 2, que a sub 2 es menos a sub 0. Por lo tanto, me quedaría que a sub 4 es igual a sub 0 entre 3. Y así sucesivamente hacemos para diferentes n, como lo vemos aquí. Ahora, sustituyendo los coeficientes obtenidos en la suposición original, recordemos que era y igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n. Si la desglosamos, obtenemos que y es igual a sub 0 más a sub 1 por x y así sucesivamente. Ahora vamos a sustituir los coeficientes que hallamos anteriormente, el a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente, los sustituimos y por último vemos que hay factor común, podemos sacar factor común a sub 0 por un lado y por el otro podemos sacar factor común a sub 1 y vamos a obtener esto. Por lo tanto, obtenemos la solución a sub 0 por y sub 1 más a sub 1 por y sub 2, donde y sub 1 es todo esto que tenemos aquí, es todo esto, y y sub 2 es todo esto. Y obtenemos nuestras dos soluciones. En la parte C nos dice que evaluando el Wronskiano en el punto x sub 0, demostremos que y sub 1 y y sub 2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Podemos ver que y sub 1 está dado por esta ecuación. Si en él evaluamos el punto x sub 0 igual a 0, vemos que, como todo desde x al cuadrado hacia la derecha vamos a obtener puras x. Por lo tanto, si yo evalúo 0, todo me va a dar 0. Por lo tanto, solo me queda el término 1. Entonces decimos que y sub 1 evaluado en 0 es igual a 1. Ahora vamos a derivar a y sub 1. Vemos que el primer término es una constante, me da 0. Luego tenemos x al cuadrado, si la derivo me quedaría menos 2x, más, tenemos que ahora x a la 4 entre 3, si lo derivo me queda 4x al cubo entre 3, y así sucesivamente. Como vemos, todos estos términos tienen x, por lo tanto al evaluar 0 me va a dar 0, por lo tanto la primera derivada de y sub 1 evaluada en 0 me va a dar igual a 0. Ahora tenemos y sub 2 que está dada por esta ecuación. Si evaluamos 0 va a pasar igual que en el caso anterior, todo me va a dar 0, por lo tanto y sub 2 evaluado en 0 me da 0. Ahora derivamos. Como vemos, la derivada de x es 1,
la derivada de x al cubo entre 2 es menos 3x al cuadrado entre 2, y así sucesivamente. A partir de este término hacia la derecha vemos que hay puras x, y cuando evaluamos 0, todos estos términos me van a dar 0, por lo tanto solo me quedaría 1. Entonces y sub' 2 evaluada en 0 me da igual a 1. Entonces podemos calcular el Wronskiano. Recordemos que el Wronskiano está dado por y sub 1 y y sub 2 junto con sus derivadas. Sustituimos lo que nos dio y por lo tanto recordemos que el determinante lo resolvemos. 1 por 1 me da 1 menos 0 por 0 que me da 0, entonces me quedaría que el Wronskiano es igual a 1. Por lo tanto vemos que es diferente de 0, entonces decimos que y sub 1 y y sub 2 forman un conjunto fundamental de soluciones. En la parte D nos piden que si es posible encontremos el término general. Buscando un patrón en y sub 1 y en y sub 2 encontramos que estas eran nuestros términos generales. Y hasta aquí el video. Muchas gracias.